Esto es una consulta que ha llegado mucho a la de WhatsApp y demás, porque digamos que vivimos una época de crisis donde muchas veces los padres que a lo mejor tenían un trabajo, hoy no lo tienen, ¿no? Y por esa circunstancia por ahí dejan de pasar la cuota alimentaria. Bien, como primera medida, lo que hay que tener en cuenta es que el primer digamos, obligado al pago de la cuota alimentaria es el padre o la madre, Sí. bien, quien no conviva con el niño. Y aunque esa persona no tenga trabajo, la cuota alimentaria hay que pagarla igual. ¿Bien? Porque muchos llegan y te dicen, bueno, pero yo no puedo pagar la cuota alimentaria porque no tengo trabajo. No es excusa. Bien. De alguna forma hay que conseguir el dinero para pagar la cuota alimentaria. ¿Sí? ¿Con qué nos encontramos? Con situaciones donde se inicia la cuota alimentaria, se cita en primer lugar al padre, ¿sí? Como te decía yo, principal responsable del pago de la cuota, y puede suceder que a lo mejor el padre va a la audiencia y comenta esto: bueno, yo me quedé sin trabajo, hoy no tengo recursos, o me tengo que hacer cargo de otra hija que ella sí vive conmigo y no puedo pasar cuota alimentaria. ¿Sí? O otra situación puede ser que el padre diga, sí, yo paso una cuota alimentaria, pero que esa cuota es insuficiente, por ejemplo, ¿no? Sí. Hoy imagínate que estamos hablando de una cuota promedio, si bien esto también es importante dejarlo en claro, no hay una ley que diga que por un hijo es el 20, por dos hijos, eso no existe, No. muchas veces es algo de la calle, ¿no? Pero más o menos lo que establecen los juzgados de Junín y de la zona, calcularle para un hijo un salario mínimo vital y móvil. Estamos hablando de algo de 300.000 pesos. Sí. Bien, entonces, si viene un padre y ofrece una cuota alimentaria de 50.000 pesos, claramente es insuficiente, ¿no? No hay que explicar mucho, pero es insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Bueno, se cita a familiares, principalmente los abuelos, para que o paguen el 100% de la cuota o que complementen esa cuota. Bien, tal vez el padre puede pasar 50.000 pesos, un abuelo puede pasar 100, el otro puede pasar 50, bueno, y se hace una cuota alimentaria. Sí. Bien, eso en caso de llegar a un acuerdo, ¿no? Bien, por eso yo siempre digo a la gente que es importante que cuando tenga una citación judicial vayan al juzgado, a la audiencia, ¿sí? Para ver de qué se trata, para ejercer su derecho de defensa también, porque si no, tarde o temprano la cuota alimentaria se va a fijar. Y la va a fijar, en el caso de Junín tenemos dos juezas, ¿sí? La va a fijar la jueza. Y la jueza va a fijar de acuerdo a lo que pide la parte actora y la constancia de expedientes. ¿Bien? Sí. Entonces, sí. siempre es importante ir a la audiencia y tratar de llegar a un acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si resulta que no se presenta, se cita al abuelo, tampoco se presenta, la jueza va a sacar una orden judicial y va a embargar la jubilación, la pensión no contributiva o lo que fuera, ¿sí? Porque acá tenemos la colisión de dos derechos: el derecho del niño a contar con una cuota alimentaria y claramente, obviamente, el derecho de la persona jubilada a cobrar su jubilación completa, ¿no? Y el gran problema también es que ambos derechos tienen carácter alimentario. Sí. ¿Bien? Sí. Ahora, cuando existe la colisión de dos derechos, hay uno que siempre está por encima del otro, y en este caso el derecho del niño. El derecho ¿Bien? del niño. Por lo tanto, se puede embargar una jubilación, se puede embargar una pensión no contributiva en todos estos casos. ¿Bien? Siempre es importante entonces acudir a la justicia y ir a la audiencia y de última, bueno, hacerle saber a la justicia cuál es la posibilidad de pago y demás y tratar de llegar a una cuota, ¿sí? Acorde a las posibilidades de las partes. Bien, eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que tiene en cuenta un juez o una jueza de familia, en este caso, para pedirle al padre que le pase determinada suma a los hijos? O sea, se separan los papás, los chicos tienen que seguir teniendo la misma calidad de vida que tenían cuando sus padres estaban juntos. En Porque principio, viste que a veces pasa que, no sé, los tienen que cambiar, de repente iban a un colegio privado y los pasan a uno del Estado, bueno, como que cambia la vida en todo sentido. Es que algo cambia, ¿sí? Se trata de que tengan la misma calidad de vida, pero siempre algo cambia, porque ya antes, digamos, había, supongamos, dos sueldos que eran para una sola casa y con eso se solventaban todos los gastos. Ahora hay dos casas. Sí.
Bien, o sea, los mismos ingresos con mayores gastos. Por lo tanto, la calidad de vida no va a ser de igual, salvo que, bueno, obviamente estemos hablando de familias que tengan mucho dinero, Sí. ¿no? Ahora, ¿cómo se fija la cuota alimentaria? Eso va a depender de las necesidades del niño y también de las posibilidades económicas del alimentante, es decir, en este caso del padre. Sí. ¿Bien? Bien. Obviamente que entre mayor necesidad tenga el niño, porque a lo mejor tiene algún problema de salud o lo que fuera, mayor va a ser la cuota. Entonces muchas veces lo podemos encontrar, que a lo mejor que el vecino tiene una cuota que paga, no sé, 1.000.000 de pesos y el otro vecino paga 500.000 pesos nada más. Bueno, eso va a depender de diversos factores y también va a depender del tiempo de cuidado que ese padre no conviviente tenga con el niño. No es lo mismo un padre que se ocupa 100%, que lo ve todos los días, que lo lleva a la escuela, que le paga, no sé, inglés, ¿no? Que está el fin de semana, Sí, que va, que viene, sí. que lo lleva a las vacaciones, a un padre totalmente desentendido de ese niño. Claro. Obviamente que si tenemos un padre que no se ocupa del niño, la madre va a estar 100% del tiempo y cuidado de ese niño, por lo cual la cuota alimentaria en ese caso tiene que ser mayor. ¿Bien? Porque ese tiempo de cuidado tiene también un valor económico. Sí, se ¿bien? entiende, Porque claro, claramente sí. que el padre, si se quería jugar al fútbol, podía jugarse al fútbol, puede salir, y la madre tiene que primero pensar en el niño, si tiene que no se quiere ir a estudiar, tiene que ver quién se lo cuida, bueno, entonces eso hay que compensarlo. Exacto, sí, ¿bien? son muchísimos factores. Exactamente, cada caso es muy diferente, particular, por eso no hay que comparar cuota. Tal Sí, porque cual, yo tengo tal un cual. nene, entonces a mí me pasan 300.000 pesos, el otro no. Depende de muchos factores. Y el punto acá tiene que ver particularmente con la responsabilidad de los abuelos. O sea, Claro. se les puede embargar si ellos por voluntad propia no pueden pagar lo que se necesita para cubrir esa cuota alimentaria, se les puede embargar la jubilación, Exactamente. la pensión no A contributiva. ver, acá hay algo muy importante también aclarar. ¿Por qué? Porque muchas veces no se cuenta con la buena voluntad de la parte demandada. Se inicia la cuota alimentaria, se lo cita a audiencia, no va, se lo cita a otra audiencia, no va. Y parece que no pasa nada, ¿bien? Tanto para la parte actora, porque el proceso se dilata, ¿sí? Tarda más de lo que debería tardar, y tanto para la parte demandada, porque es como que le llevan papelitos y me llegó un papelito y lo dejo, me llegó otro papelito y lo Sí, dejo. sí. Bueno, eso en algún momento se termina. No es que no pasa nada, ¿bien? Y eso va a terminar con una sentencia, que esa sentencia no se cumple, termina en embargos, termina en todo esto que hablamos la otra vez, por ejemplo. Y si hay un abuelo en el medio, porque a lo mejor el padre no tiene un sueldo acorde o no paga la cuota alimentaria, va a terminar con un embargo en la jubilación, en la pensión no contributiva, e incluso hay casos que se han ido también contra los tíos. Claro. O sea, que esto es un abanico que se está ampliando cada vez más. Entonces, lo importante es hacerse responsable del pago de la cuota, bien, ir a la audiencia y evitar todas esas cosas, sabiendo esto, ¿sí? Porque muchos abuelos por ahí están preocupados porque me van a embargar la jubilación y sí, realmente esto es así, eso puede suceder en el porcentaje que determine la jueza de acuerdo a las posibilidades y a las necesidades de ese niño. Por eso lo mejor es ir, cuando es citado, por ejemplo, un abuelo, es ir a la audiencia, presentarse y hacer una oferta. Porque esto es muy sencillo. Esto en algún momento termina con un embargo. Y además, mientras mayor es el tiempo que nosotros dejamos dilatar, esto que yo te decía que parece que no pasa nada y voy dilatando y veo qué pasa, todo ese tiempo que pasó desde que a mí me notificaron y yo no pagué la cuota alimentaria, es deuda. ¿Sí? Si yo hace un año... Se va acumulando. Se va acumulando, es decir, si hace un año me notificaron de la cuota alimentaria y yo no fui, no me importó, bien, pasó un año y la jueza dictó sentencia que tengo que pagar, no sé, un salario mínimo vital y móvil, el abogado me puede cobrar todo ese año junto, bien, y ahí viene problemas con que el embargo del auto, de casa, de sueldos, de por ahí plazo fijo que pueda tener en el banco, criptomonedas, lo que fuera, ¿sí? O sea, esto no es gratuito, ¿bien? Entonces, lo importante es hacerse cargo. Si yo como abuelo me llega algo de eso, a hablar con mi hijo, ver de alguna forma, por ahí a lo mejor de última hasta ayudarlo, ¿bien? Como para evitar ese embargo,
¿bien? Porque no está bueno tampoco que te embarguen la jubilación, aparte que es algo que la jueza demanda la orden, por ejemplo, a ANSES, a IPS, no sé, la caja de policía, lo que fuera, y directamente eso se saca de tu jubilación y se deposita en una cuenta judicial o en la cuenta que fuera, y vos ese dinero no lo ves. No es que vos decís, bueno, este mes lo pago, no lo pago. Es automático, ¿bien? Y cada vez que va a ser un porcentaje de esa jubilación, y cada vez que me aumente la jubilación o cobre lo que fuera la jubilación, también va a ser ese porcentaje. Cuando cobre el aguinaldo, también va a ser ese porcentaje. Entonces, lo mejor es tratar de evitar eso. ¿Bien? Pero bueno, sabiendo, o sea, cuando uno tiene un caso judicial, que muchas veces es abogado del demandado, tiene que explicarle al demandado cuáles son las consecuencias de hacer o de no hacer. ¿Bien? Y muchas veces tratar de evitar eso, porque en algún momento llega. Esa es la realidad. Exacto. ¿Bien? O sea, se puede dilatar el proceso, como hacen muchos, pero un momento llega y te pueden cobrar lo que vos adeudás. Y ahí estamos hablando de montos importantes. Yo te puedo dar un ejemplo. Hace unos días hicimos una liquidación de un deudor que debe más de 10 millones. Claro. Bien. Por dejar. Por estirar, patear la cosa, ¿no? Hasta que, claro. Es mucha plata. Bueno. Entonces, ahí después vienen los problemas de por qué me embargaste la jubilación, por qué esto. Bueno, y lo mejor sería evitar eso, porque en definitiva, más allá de que estén separados, hay un niño en el medio, en algún momento fueron familia y van a seguir siendo familia, ¿sí? Entonces, lo mejor es presentarse, decir, bueno, yo puedo esto, me va a ayudar mi mamá, me va a ayudar mi hermano, como para solventar una cuota lo mejor posible y de última también, bueno, tener más tiempo de cuidado del niño, que eso también implica una disminución de la cuota. Bien, Guille, muchísimas gracias, como siempre, muy claro.